Muchas gracias al doctor Correa por su presentación. Con esta información vamos a iniciar la conversación sobre seguridad energética, perspectivas en abastecimiento y confiabilidad de combustibles, con la participación de Mauricio Palma, subdirector de hidrocarburos de la UTME. El doctor Palma es ingeniero eléctrico e ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, con maestría en economía. Con más de 10 años de experiencia en el sector minero energético, tiene amplio conocimiento en planeación y funcionamiento de los sectores de energía eléctrica, gas natural y transporte de hidrocarburos en Colombia. Como moderador de esta conversación nos acompañará el doctor Juan José Martínez, presidente de Primax Colombia. El doctor Martínez es especializado en ventas, planificación estratégica, marketing, logística, operaciones, transiciones y servicio al cliente. Es egresado de la Universidad de los Andes con programas de posgrado de la misma universidad. Doctor Martínez, tiene usted la palabra. Bienvenidos. Bueno, mil gracias y buenas tardes a todos. Doctor Mauricio, muchas gracias por aceptar este reto. Yo creo que a lo largo del día hemos escuchado ponencias bastante interesantes con respecto a la transición energética, con respecto al tema de combustibles. Uno que me llamó mucho la atención fue el de líderes de opinión, donde básicamente ellos decían que no sabemos comunicar al común de la gente lo difícil y lo complejo que es suministrar combustibles en una estación de servicio. En el plan, y quisiera empezar por ahí, doctor Mauricio, en el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos del 2021, se habían identificado alrededor de unos 9 proyectos que iban a fortalecer toda la infraestructura de distribución de combustibles en el país, básicamente conectando a la costa, con el centro del país, reforzando un poco toda la red de poliductos de la refinería de Barranca hacia el centro del país, hacia el eje cafetero, interconectar Nariño y con base en la presentación que el doctor Adrián acaba de hacer, veo que eso se ha modificado un poco. ¿Por qué no nos explica cómo ha cambiado esto y cuáles son en esencia los pilares del cambio? Bueno, muchas gracias, Juan José. Buenas tardes. Aprovecho para agradecer a la ACP por la invitación, al equipo por este espacio que para nosotros es tan provechoso para, digamos, empezar a divulgar lo que venimos trabajando al interior de la entidad. Frente al comentario inicial, en donde mencionabas que es un poco complejo poder comunicar todo lo que, digamos, conlleva llevar el combustible hacia una estación de servicio, pues qué más complejo para nosotros poder explicar que hacemos modelos de simulación de flujos en términos pues, de optimización que pues, digamos, nadie podría digamos, comprender lo que nosotros hacemos internamente para poder decir que una molécula de un combustible líquido llega a una estación de servicio. Entonces nosotros ahorita pues, venimos trabajando digamos, en la actualización y reestructuración, si lo queremos llamar así, de lo que hemos venido simulando en términos del plan indicativo de combustibles líquidos. Entonces, para empezar esta discusión en términos de qué hemos reestructurado y qué hay que tener en cuenta, pues básicamente hay que tener en cuenta lo que la UTME ya propuso y los proyectos que están adoptados por parte del Ministerio, ¿sí? En ese sentido, tenemos unos proyectos estratégicos en los cuales, de hecho, ya fueron, digamos, el primer bloque de proyectos corresponden a proyectos que fueron identificados y adoptados sobre la infraestructura existente para donde existe pues, un transportador incumbente, que hoy en día, de hecho, estos son particularmente 4 proyectos, que dentro de esos 4 proyectos pues ya hay uno que otro que ya ha empezado de manera informal, si lo queremos llamar, ya opera, pero informalmente no ha iniciado operaciones. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos toca iniciar por lo menos, empezando con la consideración de esos proyectos que ya adoptamos, que ya algunos han iniciado operación de manera informal, como lo dije ahorita,
pero que a nosotros nos afectan los modelos de simulación y optimización que desarrollamos en la entidad. Eso es una de las primeras etapas que tenemos y supuestos que debemos incluir en el plan indicativo de combustibles líquidos. El doctor Adriana hablaba de varias zonas o nodos que se habían identificado. ¿Cómo nos puede tal vez ampliar un poco esa información para tratar de entender de nuevo cómo está cambiando esto? Él mostraba dos mapas. Uno, cómo estaba congestionado tal vez el sistema de distribución sin los proyectos y cómo la modelación nos llevaba a algo mucho más fluido y mucho más fácil de operar. Listo. Bueno, no, ese es uno de los principales cambios que de hecho nosotros el año pasado contratamos una consultoría que nos apoyó y nos entregó un producto en los cuales nos permite, modificar y conversar acerca de esa nueva estructura que debería tener el plan. En ese sentido, nosotros lo que está hoy en día adoptado por parte del ministerio son regiones, ¿sí? Lo que nosotros estamos hablando y lo que la consultoría nos propuso fue la creación de unos nodos estratégicos y de unos nodos especiales que básicamente se enfocan en zonas de frontera. ¿Qué hace esto? Lo que hace es, empezar a acotarnos por parte, particularmente a la UCME, en los nodos sobre los cuales hay que poner almacenamiento estratégico para garantizar la confiabilidad, ¿sí? Eso es una de las primeras, entregables y productos de la consultoría. Lo segundo que nos dice esta consultoría es, debemos contar con almacenamientos estratégicos en unos nodos grandes, estratégicos, valga la redundancia, pero que a su vez estén conectados con proyectos que les permitan generarle el llenado y la rotación, que como lo dijo ahorita el director, no solamente estamos pensando en términos de los poliductos y los carrotanques, sino que hay que pensar en otras alternativas que permitan desarrollar, esa rotación de inventario y el llenado particularmente de los tanques de almacenamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos plantear varias alternativas que, en las simulaciones, los costos, los análisis de beneficio-costo nos permitan saber qué es lo que va a dar y cómo podrían competir ese tipo de alternativas. Por otro lado, que tenemos eso es internación junto con almacenamientos estratégicos y adicionalmente tenemos ya el almacenamiento estratégico per se, que aquí pues el Ministerio de Minas recientemente ha publicado a comentarios nuevamente el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual hay un planteamiento que a nosotros como entidad también nos, aplaudimos la publicación y también, pero a su vez nos afecta a nosotros la planeación, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros incluir dentro del modelo de simulación pues este tipo de nuevas estructuras, que lo que mostraba el director hace un momento en el mapa donde se aliviaban de pronto esas restricciones, pues básicamente nos permite a nosotros ver dónde ubicar esos almacenamientos estratégicos que finalmente le van a empezar a brindar confiabilidad, particularmente al interior del país, que es lo que estamos viendo como ese cuello de botella entre Sebastopol y Puerto Salgar. Usted tocó el tema de zonas de frontera, doctor Mauricio. ¿Cómo podemos ampliar un poco más qué se está pensando, sobre todo para las dos que son neurálgicas? Una es el suroccidente del país, Nariño, y la otra, sin duda, es norte de Santander. En ese par de zonas en particular, ¿qué se está pensando? Listo. Digamos que es algo interesante esto, porque dentro de esa reestructuración de simulación, llamémoslo así, que es el plan indicativo de combustibles líquidos, hemos buscado brindarle esa realidad o ese contexto actual a las simulaciones para poder compararlo con un escenario futuro en el cual, empecemos a competir y empecemos a involucrar otro tipo de escenarios, ¿sí? Las zonas de frontera hoy en día pues, son una realidad del país, que a su vez tienen una realidad en contexto normativo que es el plan de abastecimiento de las zonas de frontera. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Incluirlas dentro de nuestra simulación, que eso son básicamente unas restricciones en las cuales hay unas priorizaciones para el abastecimiento de estas zonas, y lo que buscamos es, independientemente para, pues sabemos lo neurálgico que puede ser Nariño y Santander, Guajira también podría incluirse ahí,
pero esto lo que busca es poder tener un escenario en el cual se compara esa prelación que hoy en día existe contra un nuevo escenario en el cual, digamos, logramos abrir y ver qué resultados nos arroja a nosotros. Entonces, eso, digamos, como soluciones para esas zonas de frontera y garantizar el abastecimiento y pues confiabilidad particularmente. Ahí es donde también nos inicia, si ustedes vieron en el mapita, hay unos nodos estratégicos y los especiales que también nos empiezan a jugar un papel importante con lo que vendría siendo esas zonas de frontera también. Doctor Mauricio, y cuando hablamos de almacenamiento estratégico, hay muchos matices ahí alrededor de este tema que de alguna manera pueden marcar la diferencia para un inversionista de dónde se puede ubicar en realidad si está contemplando esa alternativa. Una es, van a estar ubicados cerca a las plantas de abastecimiento que hoy existen. Se ha considerado que estén más lejanas a los centros de abastecimiento que hoy existen. ¿Eso se ha contemplado de alguna manera? Listo. Bueno, pues parte de lo que nosotros hemos venido revisando y pues también lo incluyeron dentro de la consultoría es que esos almacenamientos estratégicos a su vez deben estar acompañados de la internación que le garantice también ese llenado y esa rotación al producto. Entonces, básicamente, la consultoría nos brinda unos criterios donde nos dice cómo va más enfocado a lo que sería el proceso de los mecanismos abiertos y competitivos para la asignación de adjudicación de estos proyectos, pero lo que sí busca es permitirle que, digamos, dar una señal, si lo quieren decir, implícito, que quien se presente con un almacenamiento estratégico a su vez debe contar con un sistema de internación que le permita el llenado y la rotación del producto. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una señal clara para los inversionistas en la ubicación y pues quién podría, digamos, tener mayor, no voy a decir prioridad, pero es como mayor incentivo a ubicarse en algún lugar. Ahora, hablando un poquito de tiempos, ya pues han completado el estudio, van a publicarlo pronto si es que ya no está publicado. La idea de concretar esto de cara a lo que está necesitando el país en torno a esta iniciativa es en una línea de tiempo, ¿en qué periodo? ¿En términos de proyectos o el cronograma? ¿Cuándo quisiéramos ver esto implementado? No, pues implementado ya, porque aquí sí todo es prioritario, ¿no? Entonces, digamos, en Colombia, pues siendo todos los proyectos prioritarios, pues nosotros estamos trabajando en términos de publicar un plan, ¿sí? Para consideración del ministerio, una actualización en este caso, porque, digamos, ahorita el director lo mostraba pues, en términos de infraestructura energética y frente a gas teníamos un rezago del 2017, frente a líquidos de pronto estamos un poco más actualizados, pero a su vez estamos transformando este documento. Entonces, pues la idea sería publicar todavía no está publicado, para que lo tengamos ahí claro, pero sí lo venimos trabajando ya y tenemos escenarios y simulaciones que pues las acabamos de visualizar. La idea es que nosotros actualicemos esto y viene con una línea de tiempo en términos de poder implementarlos, ya, poder priorizar algunas cosas, pero lo que nos mostraba el gráfico era que, digamos, conectar la costa con el interior y ese cuello de botella, Sebastopol, Puerto Salgar, pues vienen siendo los proyectos que más, digamos, se necesitan, sin decir que sean los más o menos prioritarios, sino que pues, se ve una solución ahí donde está marcado en rojo y, digamos, amarillo. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, pues, digamos, terminar nuestra labor, que es la actualización y publicación del documento. Después tendríamos, por parte del Ministerio, pues, la consideración y adopción de algunas de las obras en su totalidad, o lo que nosotros planteemos, que todavía no tenemos los resultados pues, particulares. Necesitamos también el decreto de almacenamientos estratégicos, pues, que ya el Ministerio viene trabajando y pues, ya publicando. Y adicionalmente, pues necesitaríamos nosotros creación, pues en este sentido sí es creación de ajustes de temas normativos y regulatorios para nosotros poder iniciar con la estructuración de las convocatorias para la adjudicación de este tipo de proyectos.
Entonces es una línea de tiempo que nosotros hemos lanzado, tenemos ya identificado hoy en día con los nodos estratégicos y especiales, tenemos cerca de, son 17, digamos, obras o almacenamientos que nos tocaría abrir desde la UCME, en la cual pues es una carga bastante fuerte que pues creo en transmisión de energía eléctrica no se hace todo este número de proyectos en un año, entonces es algo que pues hay que priorizar, hay que poder identificar los proyectos principales y con eso, digamos, estructurar. Nosotros hemos levantado ya la mano, creo que yo por ahí en varios espacios he mencionado que con el decreto de almacenamientos estratégicos, el Plan Nacional de Desarrollo, y digamos las condiciones normativas y regulatorias tanto para la remuneración y la estructuración de selección de los inversionistas y proponentes, pues a nosotros nos llega la carga en términos de poder adjudicar estas obras y estos proyectos pues que le brindarían confiabilidad al país. Pero estamos hablando alrededor de 17, nos toca poder digamos estructurarlas e iniciar lo más pronto posible. Doctor Mauricio, ¿y dentro de eso se ha contemplado utilizar la capacidad de la infraestructura existente, la capacidad ociosa de la infraestructura existente? Bueno, yo creo que ahí el Ministerio ha dado una señal en términos del decreto, pues donde, pues, digamos, de forma preliminar y pese a comentarios se permite la utilización de este tipo de infraestructura, ¿no? Porque hay unos que existentes, nuevos con alguna ampliación, creo que, si no estoy mal, existentes con obras, creo que se llaman. Entonces, esto básicamente lo que permitiría es poder utilizar ese tipo de infraestructura que, digamos, vos decís ociosa, pero de pronto hay unos tanques que están ahí utilizados para otras cosas, de pronto se puede hacer una eficiencia en términos de desocupar unos tanques para utilizarlos para confiabilidad, en este caso almacenamientos estratégicos, y pues eso es una labor que yo creo que hoy en día es bastante en términos de eficiente, en términos de poder utilizar infraestructura que ya está, que operó en algún momento, que está ahí, que de alguna forma necesitaría la remuneración y las señales para los inversionistas en términos de cómo se va a remunerar esa estructura, pero pues para la UCME es algo que es provechoso porque pues necesitamos empezar a utilizar no sé, esos activos que pueden estar, digamos, ociosos o quietos y poder aprovechar esto para evitarnos pues todos los procesos y todo temas de licenciamiento, inclusive pues en términos de construcción también. Entonces es una gran posibilidad poder contar y pues lo hemos ya identificado también. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo estén contemplando porque sí de alguna manera ya en las últimas semanas, en el último mes, el país se ha dado cuenta de lo frágil que es todo el sistema de distribución. Cuando hubo una parada no planeada de una de las refinerías, ya todo el sistema se estresó y de alguna manera se vieron en varios productos temas de desabastecimiento y como que estuvimos bastante cortos en algunos momentos. Me voy a meter en problemas con esta última pregunta porque voy a tocarle un producto en particular. Con todo esto que hemos hablado, ¿cómo queda el tema de JET? Porque el JET no de alguna manera, si bien es un combustible líquido, no necesariamente tiene el mismo tratamiento porque las necesidades, la demanda está en sitios distintos, la demanda está creciendo, si bien en todo el país, no necesariamente de la misma manera en que lo están haciendo la gasolina y el diésel. ¿Hay algo específico para el JET que esté contemplado dentro de lo que ustedes han analizado? Pregunta interesante. Y principalmente es porque básicamente nosotros venimos en el último mes y medio, 2 meses, venimos buscando básicamente información para poder proyectar la demanda de JET, ¿sí? Y la verdad, pues, digamos aquí aprovecho para felicitar al equipo porque pues ha sido una labor, creo que todo el mundo tiene información por ahí regada, pero hemos logrado acercarnos nosotros a la Aerocivil, de hecho a la ASP por ahí creo que nos compartió los contactos, la IATA, también la Fuerza Aérea,
y ya iniciamos un proceso en términos de consolidación de ese tipo de información que sabemos que es importante y para nosotros, porque es una demanda bastante particular, ¿sí? Porque digamos, son centros de consumo que funcionan diferentes. Entonces, pues es algo que estamos en la búsqueda y ya, pues, de hecho, los acercamientos ya los hicimos. Hemos estado revisando información particular frente al JET y bueno, es algo que ojalá esperemos poder incluir de manera exitosa porque de aquí pues les hago el llamado, yo siempre hago el llamado a la industria y al sector, es que la UPME hoy en día es un centro de información en el cual les favorece y nos favorece a nosotros poder contar con este tipo de datos para poder planear y planificar y hacer ese tipo de escenarios en términos pues, exitosos. Entonces es algo que ya venimos trabajando con las empresas que tienen los datos hoy en día y pues esperemos que ya poderlos consolidar de manera satisfactoria con el fin de desarrollar, digamos, unos escenarios y unas proyecciones bastante interesantes y pues que nos sirvan a todos. Muy bien, doctor Mauricio, creo que se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo la disponibilidad y a ustedes muchas gracias por habernos escuchado. Yo no sé si de pronto me regalan ahí, porque a mí me gusta meterle las cuñas. Y es que parte de esto de combustibles líquidos que hoy en día venimos trabajando también tienen los BIOS, ¿sí? En este caso los biocombustibles, te queremos dar señales en términos de BIOS, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar el plan que venimos trabajando en términos de planeación energética, que es el plan de bioenergía. No solamente estamos hablando de los BIOS en términos de biocombustibles, sino también en términos de biogás, biometano, y que creo que pues ahí hay unas oportunidades también de negocio y que pues podrían aportar al sector energético y a la transición que venimos hablando. Entonces lo toco acá porque la idea es poder incluir algo de biocombustibles. Ahí aviación, mencionabas algo, sabemos que el SAF es complejo, pero es algo que pues en términos de normativa internacional ya está y pues necesitamos empezar a dar las señales para poder empezar con el trabajo a nivel nacional. Entonces eso es fácil, que los pasajeros paguen unos pasajes más altos. Y se va a desarrollar el SAF. Muy bien, muchas gracias a todos y seguimos con la siguiente conferencia. Gracias.